Que el Señor les bendiga, hermanos. Para gloria del Señor deseo compartir el sexto sello. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 17. Miré cuando se abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron de las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Queridos hermanos, hermanas presentes, encontramos nosotros un hermoso mensaje en este sexto sello. Los primeros 5 sellos ya mencionados son símbolos, es decir, a través de símbolos se expresa las verdades que Dios quiere advertirnos y darnos para ese tiempo. Pero el sexto sello ya son asuntos de carácter literal. El versículo 12 y versículo 13 nos hablan de 3 acontecimientos de carácter literal que vamos a recordar, porque yo sé que ustedes lo saben y vamos a analizarlos. El versículo 12 y 13 nos hablan de 3 acontecimientos importantes. El versículo 14 al versículo 17 son acontecimientos hacia el futuro, no se han cumplido aún todavía. El versículo 12 y versículo 13 nos llevan a que miremos, queridos hermanos, hacia el cielo, miremos a las cosas eternas, ya que existía el peligro, hermanos, de que el mundo se estaba enfrascando en falsas doctrinas, en la acumulación de riquezas, y Dios deseaba que su pueblo mirara las cosas eternas. El versículo 2 y 13 nos muestran señales en la naturaleza, en la tierra y en el cielo, los cuales era necesario, hermanos, que el pueblo de Dios volteara para que nos llevara a comprender el juicio investigador. Y el versículo 14 al 17, el fin del juicio investigador cuando Cristo viene a la tierra. Vamos a ir analizando dichos acontecimientos que ya aquí lo abreviamos. Así es que vamos a ver el pasado, actualmente el presente y el futuro. En el sexto sello se muestra el que ya pasó, el que existe ahora y el futuro. El primer acontecimiento ahí mostrado, queridos hermanos, en Apocalipsis versículo 6-12, dice: hubo un gran terremoto. El terremoto ahí mencionado fue, anótenlo por ahí, hermanos, el 1 de noviembre de 1755, conocido como el terremoto de Lisboa. Se le conoce el 1 de noviembre de 1755, queridos hermanos, se cumplió esta primera señal. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado, hermanos. El más espantoso terremoto. Acabamos de escuchar las noticias de lo que sucedió con los hermanos allá en Ecuador. Ha habido grandes terremotos, hermanos. En el 85 vivimos un terremoto ahí en México, hermanos, sacudió la Ciudad de México. Pero este terremoto, hermanos, registrado en el libro de Apocalipsis, al abrirse el sexto sello, hermanos, aunque se le llamó el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en las Islas de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda, hermanos. Fue en gran parte de Europa, África y también en Asia. Y parte de América también se sintió, hermanos. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa.
Dice una parte, dice, una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Hermanos, esto fue literalmente lo que hoy conocemos como un tsunami. Dice el conflicto de los siglos que de repente, hermanos, como que se fue el agua hacia el mar, como que lo absorbió el mar, y después regresó con una ola, hermanos, de aproximadamente 15 metros, que arrasó las costas de parte de España y aquí, hermanos, en Lisboa. Por eso se le conoce como el terremoto de Lisboa. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de truenos. Inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60,000 personas, hermanos. 6 minutos. Como ahora acabamos de ver las noticias allá de Ecuador, hermanos, en minutos se sacudía. El mar se retiró primero y dejó seca la barra, luego volvió una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre el nivel ordinario. La sacudida del terremoto fue seguido instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que en la ciudad quedó completamente destruida. Hermanos, esto sucedió y está en la historia universal y lo confirma la sierva del Señor aquí. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. Pocas personas, queridos hermanos, escaparon ante este gran terremoto que mostraba cuando se abrió el 6º sello. El terror del pueblo era indescriptible, nadie lloraba, el siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas, todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeando la cara y el pecho, gritando: misericordia, llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano en vano se expuso el sacramento, hermanos. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes, sacerdotes y feligreses fueron envueltos en una misma ruina. Se calcula que 90,000 personas perdieron la vida en aquel aciago día, hermanos. Fue terrible. Cuando se abrió el 6º sello, hermanos, el terremoto de Lisboa, se considera que había en ese tiempo en la población en Lisboa 150,000 personas y se cree que murieron 90,000 personas en ese día fatal. Era el cumplimiento, hermanos, del 6º sello de una manera literal. En la segunda señal aquí mostrada fue el 19 de mayo de 1780. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. El oscurecimiento del sol y de la luna. ¿Cuándo se cumplió? El 19 de mayo de 1780. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día oscuro. Desde el tiempo de Moisés no se había registrado jamás periodo de alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel 2500 años antes de su cumplimiento. Notemos, queridos hermanos, y ahora vamos a ver lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículos 30 y 31. Era el eco, hermanos, no nada más Juan, cuando se abre el 6º sello, ve el cumplimiento de esta segunda señal en el cielo, sino ahora también Joel, en el capítulo 2, versículos 30 y 31, dice: y daré prodigios en el cielo, ahí está, hermanos, y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande
y espantoso de Jehová. Así es que aquí encontramos que 2500 años antes de su cumplimiento, el profeta Joel, queridos hermanos, profetizaba este cumplimiento. Era terror, era zozobra. Dice que los hombres se volvían de las faenas del campo, el carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región y que aquel día del juicio estuviera inminente. Así es, queridos hermanos, aquí vemos el cumplimiento de esa segunda señal mostrada en el sexto sello, el oscurecimiento del sol y de la luna. La tercera señal, ¿cuándo se cumplió? El 13 de noviembre de 1833, hermanos. 13 de noviembre de 1833 se cumplió la tercera señal en el versículo 13 de Apocalipsis 6. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmosa en la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo que estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos y tanto horror ni alarma entre otros. Su sublime y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos, jamás cuya lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra, al este y al oeste, al norte y al sur, era lo mismo. Esto, hermanos, fue sorprendente. Nos muestra aquí el conflicto de los siglos, una lluvia de meteoros. Entonces aquí el conflicto nos muestra, hermanos, esa lluvia. No fueron literalmente estrellas así como las conocemos o sabemos, sino eran meteoros, hermanos, que caían tupida de miles de estrellas que cayeron a la tierra. En Wikipedia encontré, hermanos, acerca de lo que es un meteoro, porque el conflicto de los siglos nos habla que era una lluvia de meteoros. Y es un uso astronómico, es un concepto que se reserva para dirigir el fenómeno luminoso que se produce cuando un meteoroide atraviesa nuestra atmósfera. Ese es sinónimo de estrella fugaz, es decir, el meteoro es un sinónimo de estrella fugaz, término impropio ya que no se trata de estrellas, sino meteoros. Y las lluvias de meteoros más importantes llevan el nombre de las constelaciones en que se encuentra el radiante, al que señala la letra griega de las estrellas más próximas. Así, por ejemplo, tenemos las Líridas, las Perseidas, las Leónidas, las Gamma o Acuáridas. Es decir, que era lluvia de meteoros. Y ahí venía, hermanos, del cielo esa señal. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel gran día y terrible día. Queridos hermanos, aquí encontramos nosotros que estas tres señales, lo que es el terremoto de Lisboa, pero sobre todo el oscurecimiento del sol y de la luna, así como la caída de las estrellas, lo mencionó el Señor Jesucristo. Vamos allá a Mateo 24. Los invito a que abran la palabra del Señor en Mateo capítulo 24. Y notemos aquí, queridos hermanos, que la Biblia, por eso nuestro hermano el pastor mencionaba que es parte del Apocalipsis, el capítulo 24 de Mateo. En el versículo 3 dice que estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los apóstoles pidieron señales a Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y notemos en el versículo 29 lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesucristo, queridos hermanos, aquí está mostrando, dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación. ¿Cuál tribulación? La tribulación de los 1260 días, es decir, del periodo de Tiatira y del año 538 a 1798. Es decir, durante ese periodo, hermanos, después de esa tribulación, que ya por ahí los hermanos lo han comentado, fue acortada por misericordia, después de la tribulación, el sol se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo. También Levíticos 23, versículo 24, especialmente la caída de las estrellas, se estaba cumpliendo, hermanos, lo que el santuario nos indica con respecto a la preparación que debía hacer el pueblo en el día de las trompetas. Levíticos capítulo 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primer mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Es decir, la fiesta de las trompetas eran 10 días previos a la expiación. Se tocaban las trompetas. La caída de las estrellas, las señales en la tierra y en el cielo estaban, hermanos, mencionando la preparación para el pueblo de Dios, para despertarlos. Se tocaba la trompeta para poder despertar al pueblo, queridos hermanos, para el día de la expiación. Por lo tanto, fue históricamente en 1833, cuando fue la caída de las estrellas, Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba para predicar. Además, un buen número de los ministros de su denominación aprobaron su obra y le dieron su sanción formal mientras proseguía su trabajo. Es decir, en el cielo, en la tierra y aún instrumentos humanos, como fue el caso de Guillermo Miller, estaba anunciando, hermanos, lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queridos hermanos, lo que el versículo 12 y versículo 13 estaban mencionando, hermanos, la invitación para despertar al pueblo del adormecimiento en el cual estaba sumido. Y esto, hermanos, debe despertar también nuestras conciencias al considerar que las estrellas estaban mencionando, hermanos, un acontecimiento importante, o la caída de las estrellas, que el juicio del Dios había llegado. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y mencionaba también: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí encontramos nosotros la adoración al Creador. ¿En dónde encontramos, en qué mandamiento encontramos que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Porque también había filosofías allí como Darwin, como Marx, como Engels, que estaban metiendo filosofías que es la base hoy en día de la filosofía en las escuelas. Y Dios estaba guiando a la gente, hermanos, a un creador, a mirar las cosas eternas, no las cosas de la tierra, sino poner la mirada en las cosas de arriba. Cuando veas estas señales, dijo el Señor, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está aquí. Vamos a terminar con el futuro. En el versículo 14
el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Queridos hermanos, este es como un telón que se abre. El cielo Juan lo ve como un pergamino que se enrolla, porque se ve, hermanos, entonces más allá, como un telón que se abre para poder dar paso, hermanos, a la escena de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías el profeta también lo vio 700 años antes de Jesucristo. Vamos a Isaías capítulo 34. En el versículo 4 y 5 dice Isaías el profeta: y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Aquí está, hermanos, Isaías lo mencionaba también, confirma lo que Juan también vio. Y caerán todo ese ejército como cae la hoja de la parra y como cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Fíjense, hermanos, cómo también Isaías estaba mostrando acerca de ese juicio que iba a venir. El juicio que iba a venir ¿sobre quién? Sobre Edom. ¿Y cuáles son los descendientes de Edom? ¿De dónde viene Edom? De Saúl. Cuando vende su primogenitura, ¿por qué? Por un plato de lentejas, queridos hermanos. Es decir, aquellos que habían traicionado la verdad, la justicia, el juicio, la doctrina del Señor, como ya hemos visto, el caballo negro, el pálido, la guerra que se hizo contra el pueblo de Dios en cuestiones de carácter doctrinal. Ahora, hermanos, esta caída de las estrellas, estaban mencionando, hermanos, el juicio. Pero también aquí Isaías menciona, hermanos, ese libro o ese que se enrolla el cielo como un libro. En Hebreos capítulo 12, versículos 25 y 29, hermanos, muy interesante lo que encontré en Urias Smith acerca de la voz de Dios, el cual es como se enrolla el cielo. Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, aquí viene desde los cielos esa voz, dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. La voz del cual conmovió la tierra, hermanos. Es la voz de Dios que conmueve la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo. Es decir, la voz de Dios, hermanos, es el que conmueve precisamente los cielos. Y a esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Es decir, el Señor conmoverá la tierra para que quede lo que es inconmovible, lo que es eterno, lo que tiene validez. Pero cuando viene la voz del Señor también, hermanos, vamos ahorita más adelante, también hay una remoción de la tierra. Aquí se habla acerca de la remoción del cielo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La segunda parte del versículo 14 nos dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar, hermanos. Es decir, tiembla la tierra, hermanos. Y esto se refiere en el versículo 14 a la sexta plaga. Según Apocalipsis capítulo 16, versículo 20, y dice que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto sucede, queridos hermanos, en la séptima plaga. Y el capítulo 16, versículo 19,
Y dice que la gran ciudad fue removida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Es decir, las grandes ciudades, hermanos, cayeron. Esto está para el futuro, hermanos. Y ahorita vemos nosotros las señales que muestra esto. Ahorita mucha gente está, hermanos, padeciendo, como decía nuestro hermano el pastor Acuña, acerca del dolor que siente ahorita la gente, hermanos, allá en Ecuador y en muchos lugares. Sin embargo, aquí, hermanos, será terrible. Grandes ciudades como la Ciudad de México, como la ciudad de Caracas, la ciudad de Nueva York, grandes ciudades, hermanos. Vamos a ir concluyendo porque el tiempo nos gana. En el versículo 15 nos habla de los reyes y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, libres, se escondieron de las cuevas entre las peñas de los montes. Apocalipsis 17, versículo 14 nos habla, hermanos, de esos reyes que harán guerra contra el Cordero. Pero el Cordero, ¿qué va a hacer? Los vencerá. Vamos a concluir para finalizar, porque el 6º sello nos trae un mensaje de bendición en el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? La pregunta que hace aquí la Escritura, queridos hermanos, ¿quién podrá sostenerse en pie? A la venida del Señor Jesucristo habrá 2 grupos. Los que dicen a las rocas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del Señor. Y el otro grupo son los 144,000 que estarán de pie delante del Cordero, delante del Señor, diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. ¿De qué lado queremos estar, queridos hermanos? Nosotros estamos decidiendo ahora nuestro futuro. 2 grupos. Aquí están los 144,000 que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Están vestidos de ropas blancas porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero de aquellos, dice, los impíos, a las rocas caigan sobre nosotros y escondednos de aquel que viene. Nosotros decidimos, queridos hermanos, hoy día nuestro destino. El mensaje del 6º sello nos invita, hermanos, a temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Los que están escritos en el libro de la vida y del Cordero, hermanos, estarán de pie con arpas en sus manos y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero. Y tienen la característica de que no se contaminaron ¿con quién? Con mujeres, pues son vírgenes, es decir, con falsas doctrinas. Y dice que en su boca no fue hallado engaño, pues están delante del trono del Señor. Y termino, hermanos, con el mensaje del Salmo 24, versículo 5. Porque aquí el salmista también nos dice una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, justicia de Dios, de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Queridos hermanos, debemos nosotros prestar atención a este mensaje del 6º sello y limpiar los que llevamos los utensilios de Jehová. El Señor nos bendiga y podamos estar de pie cuando el Señor se manifieste y podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén.